todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y nuevamente, como cada día del Señor, les damos la más cordial bienvenida ahí en casita y los invito para que nuevamente nos unamos espiritualmente en nuestra celebración. No se olviden de crear su espacio sagrado ahí en casita, usando pues los símbolos de nuestra fe, el crucifijo, una velita o cirio familiar y sobre todo la palabra de Dios. Hoy nos estamos ya acercando a terminar el año de la Iglesia, el año litúrgico. Es un buen momento para preguntarnos qué tan fielmente hemos vivido como hijos de la luz. Nuestro deseo, por supuesto, más profundo es estar listos para encontrarnos cuando el Señor venga. Con mucha humildad, pues, vamos a reconocer en la presencia de Dios todos esos momentos y ocasiones en que nos hemos dejado distraer, ¿verdad?, de esa visión y nos hemos dejado tal vez, ¿cómo se dice?, desviar en nuestro camino hacia el Padre. Y con mucho espíritu de fe y de esperanza invocamos el don de su misericordia sobre nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
Padre Santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra a una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que ves la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos
sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí producirá mucho fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Que la palabra del Señor habite en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro corazón. Una proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra a participar de la alegría de tu Señor. En este tiempo difícil, por cierto, que estamos viviendo, con esta tremenda crisis de la pandemia y todas las limitaciones
que nos ha impuesto, pues sobre todo podemos hablar aparte de la crisis político-social que vivimos, ¿verdad? Que esperamos que pronto tenga una resolución favorable. Pero hablando, por ejemplo, de la economía, pues me imagino que para la mayor parte de la gente es lo que más nos preocupa, porque la economía es muy precaria para muchísima gente. Y esperamos también que pronto, primero Dios, esa es mi confianza y mi esperanza, que mejore. Y también, por supuesto, mejore la situación de tantas familias. Pero la lección de hoy no es tanto acerca de cómo, o tal vez, déjenme echar un paso atrás. Ante esta situación, puede ser que la tentación sea como, pues tal vez guardar o esconder, si se quiere, los pocos recursos económicos que tengamos. Pero como les dije, tenemos la esperanza de que las cosas, primeramente Dios, van a mejorar. Pero entre tanto, pues tenemos que ver, ¿verdad?, cómo vamos a salir adelante. Y como les decía, pero la lección de hoy no es tanto acerca de cómo invertir o poder sacar provecho de los recursos que tengamos. La tentación es como a lo mejor preservarlos, ¿verdad?, o esconderlos. Sino más bien el tema es de cómo debemos invertir nuestra vida para el bien, es decir, para el servicio del reino, ¿verdad?, para Dios. Y esto también pues nos trae al tema de cuál es la dinámica que se da en el reino de Dios, donde no puede aplicarse o no puede, como les dijera, avanzar si vamos a seguir, ¿verdad?, una noción, por ejemplo, esa tendencia de querer hacer más bien lo mínimo que tengamos que hacer en lugar de lo máximo. Porque en el reino es todo lo contrario. En el reino de Dios no es aquello de decir, pues, ¿cuál es lo menos que yo puedo hacer? Sino más bien, ¿qué más necesito hacer? ¿Verdad? Porque esa es la línea que Jesús nos está mostrando. Yo recuerdo cuando yo era niño, que de esto ya hace bastante rato. Y recuerdo una lección de mi padre que nunca olvido. Y muchas veces me viene a la mente cuando estoy tratando de hacer una tarea, a veces un poco difícil o a veces sencilla, ¿no? Como por ejemplo, descargar las bolsas de mandado y sacarlas de la cajuela del carro, etcétera. Y si traigo algunas cosas un poco pesadas, siempre la tentación es a querer abarcar todo para no tener que dar, ¿verdad?, otra vuelta o dos o no sé. Y me acuerdo de mi padre que cuando estaba chico y me veía, ¿verdad?, querer hacer las cosas de esa manera cuando me mandaba a hacer una tarea. Y siempre me decía, el flojo trabaja doble. Y no se me olvida. Y efectivamente a veces me pasa que tengo que trabajar doble porque a veces por querer abarcar tanto, ¿verdad?, pues alguna bolsa se me cae o hasta se quebra alguna cosa o se desparrama y digo yo, no cabe duda, mi padre tenía toda la razón. Y ya entonces pues me toca trabajar doble o triple para recoger todo aquello que se desparramó. Lo primero que consideramos aquí, volviendo a las lecturas, sobre todo el Evangelio, es que somos sirvientes, servidores de Dios, ¿verdad? Esa es la relación que la Escritura nos propone y nos recuerda. Somos sirvientes de Dios y por lo tanto
llamados a ir más allá, como dicen en inglés, to go the extra mile, a ir a la milla extra, ¿verdad? Y entonces, porque la raíz de esta actitud es el amor, ¿verdad? Enraizado en el amor de Dios, que siempre va más allá de la expectativa, del límite, porque el amor de Dios supera esta tendencia, esta tentación de hacer nada más lo mínimo, de conformarnos con lo mínimo, sino más bien es, como dije antes, preguntar no cuál es lo menos que yo puedo hacer, sino todo lo contrario. Es decir, ¿qué más me falta hacer? ¿Qué más es lo que yo debo hacer? Porque el reino de Dios opera precisamente con este principio del mayor esfuerzo. En el Evangelio escuchamos, ¿verdad?, que hubo 3 sirvientes a quienes su amo les encargó, les confió su fortuna. Y en ese tiempo, pues se supone que era una práctica común que, por ejemplo, la gente acaudalada, pues impusiera, por decirlo así, préstamos para que a su retorno o cuando hiciera las cuentas, poder tener una ganancia. Y ya escuchamos, ya sabemos el resto, que al primer sirviente se le dieron, ¿verdad?, cierto número de talentos, 5 talentos, al otro 3 y al otro 1. Un talento se supone que según, ¿verdad?, la equivalencia en cuanto al dinero de hoy en día, pues estamos hablando de una cantidad respetable. Por ejemplo, el primero, unos $10,000, eso se calcula. El segundo, $5,000. Y el tercero, pues probablemente unos $300. Eso sería el equivalente. Y ya sabemos el resto de la historia. Los 2 primeros, pues estaban, aunque tenían posiblemente también el miedo de fracasar, pero se sintieron halagados por la confianza que aquel hombre ponía en ellos. Y entonces se esmeraron en invertir y negociar para sacar el provecho que tenían que sacar. Pero el último, pues también tuvo miedo, pero se dejó paralizar por el miedo. El miedo no siempre es algo necesariamente malo. El miedo también muchas veces nos motiva para ir más allá de lo que creíamos que no íbamos a lograr. Y lo logramos cuando superamos el miedo. Pero este hombre no lo pudo superar y entonces prefirió enterrar el talento, ¿verdad? Y poder entregárselo así intacto a aquel hombre cuando regresara. Aquí pues sabemos que la parábola nos está comunicando una imagen que representa, por ejemplo, aquel hombre acaudalado representa a Dios. Pero Dios no es alguien que se dedica a explotar a su pueblo, ni Jesús tampoco es alguien que es como una especie de experto de finanzas que está hablando de intereses y de dinero. No, Jesús está hablando de un tesoro muy diferente, ¿verdad? Lo dijo el Salmo, lo proclamamos en el Salmo responsorial, ¿verdad? Que Dios, dice el Salmo muy hermosamente, el Señor es bueno y rico en misericordia, inmensamente rico. Y Él nos confía esa riqueza, su riqueza, a nosotros. Entonces nosotros resultamos ser, como dicen, los promotores de esa gracia, los agentes de esa gracia. Esa gracia no es para que nosotros simplemente la estemos ahí acumulando, pero que quede ahí inmóvil. Ustedes han visto esas documentales, por ejemplo, de gente que les gusta estar acumulando cosas y dicen en inglés son hoarders, ¿no? Así se pronuncia, hoarders.
Y es una cosa terrible porque se convierte para muchos en una enfermedad psíquica. Y que, por ejemplo, llegan los familiares después de algunos años que esta pobre gente han vivido ahí aislados, etcétera, viviendo en una situación terrible, en un muladar, llenos de periódicos, de incluso latas medio abiertas de comida podrida, chácharas, etcétera. Son como las ratas que les gusta estar amontonando cosa tras cosa, ¿no? Así puede ser, pero eso ya sería pues el extremo. Dios nos ha bendecido abundantemente. Dios nos da habilidades, talentos que los llamamos talentos o cosas que podemos usar, no solo para nuestro bien, sino son precisamente para usarse en el servicio. Por ejemplo, Dios nos perdona siempre, ¿no es cierto? Ese es un don que Dios nos otorga. Pero entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, compartirlo. Tenemos que entonces tratar a otros en ese sentido con la misma generosidad con la que Dios nos trata a nosotros. Es decir, que es para que podamos comerciar, si ustedes quieren, con esos dones del reino de Dios y que seamos lo suficientemente intrépidos para invertir no solamente esos dones, invertirnos a nosotros mismos, incluso sin tener la plena certeza de que vamos a tener una ganancia, un buen retorno sobre eso, sino porque la intención, el interés, es porque esos dones son para acrecentar y generar la circulación del amor alrededor del planeta, alrededor de nuestro mundo. Jesús tuvo palabras muy duras para ese siervo inútil que tuvo miedo, que se dejó paralizar por el miedo y escondió el talento. Todos nosotros, Dios nos ha dado algún talento, por lo menos uno, por más modesto que parezca, alguna capacidad para hacerlo. Pero si hacemos lo que el siervo, eso o lo usamos nada más para nuestra propia satisfacción, entonces esto no solamente pereza, es lo que se llama indolencia, ¿verdad? Es falta de criterio, porque estamos desperdiciando algo valioso que Dios nos había entregado. Muchas veces el miedo, pues no nos permite adentrarnos en esa, como decir, en ese mercado de la vida de los demás. ¿Por qué? Pues porque nos hace sentir vulnerables, porque estamos abriendo la puerta ¿verdad?, a los demás para entrar en nuestra vida y viceversa. Y tal vez porque tenemos el miedo de que vamos a tener que compartir, ¿verdad? O que no vamos a tener nada, ningún tipo de retorno, sobre todo, y eso entonces nos impide a veces el tener la voluntad de darnos a los demás. Este siervo asumió erróneamente, ¿verdad?, que su patrón o su amo o como sea, era demasiado exigente y tal vez hasta injusto, porque él lo mismo lo expresa. Señor, es que yo tuve miedo porque yo sé que tú eres demasiado exigente y tú quieres cosechar lo que no has sembrado, y etcétera. Muchas veces pienso que muchos de nosotros hemos crecido con esa imagen, esa idea de Dios errónea. Jesús vino a mostrarnos el verdadero rostro del Padre. ¿Y qué es lo que Jesús nos muestra? Nos muestra un Dios que se deleita, que tiene la mayor felicidad precisamente en el darnos a nosotros, ¿verdad?
porque es su naturaleza. La naturaleza de Dios es dar. Y Jesús entonces, ese es el rostro que Jesús nos muestra, que es decir, que Dios encuentra su mayor gozo en el dar, igual que nosotros. Nosotros podemos recordar esas experiencias en que hemos dado más allá de lo que se requería y hemos experimentado la mayor felicidad, la mayor recompensa, ¿verdad? Las cosas que casi no nos han costado, en realidad no nos satisfacen, no nos dan la felicidad verdadera. En cambio, lo que nos haya costado y que hemos logrado con muchos trabajos, ¿verdad? Eso sí, nos llena de felicidad y nos satisface en toda la extensión de la palabra. Esfuerzo, tiempo y amor atento es lo que le da valor a todas las tareas y a todos los proyectos humanos y dignifica verdaderamente a las personas. Entonces, el principio aquí del mayor esfuerzo es lo que da sentido a nuestra plena realización. Ya lo dijimos al principio, estamos ya terminando el año de la iglesia. Pues es un buen momento para hacer esa, si ustedes quieren, auditoría personal y espiritual. Y preguntarnos, ¿verdad? Si todavía hay algo en nosotros que todavía necesitamos consagrarle al Señor. Porque la verdadera adoración, el verdadero espíritu de adoración a Dios, no es adorarle simplemente con palabras, aunque sean palabras bonitas, sino con los hechos. A mí me encanta por eso, ¿verdad? Esa encomienda que algunas veces cuando tenemos el diácono nos recuerda y nos dice al final, ¿verdad? La misa ha terminado. Vayan ahora a glorificar a Dios con su vida. Amén. Amén. Como es nuestra costumbre, los invito, mis hermanos y hermanas, ahí en casita, a poner su mano sobre el corazón y juntos hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos al Padre Celestial que escuche nuestras súplicas y acoja bondadosamente nuestras peticiones. A cada petición respondemos, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que el Señor multiplique el número de fieles que se consagren exclusivamente a Él en la vida religiosa, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor.
por los jefes de las naciones, para que busquen la voluntad divina, teman a Dios en el cumplimiento de su misión y acierten en sus decisiones por el bien común. Roguemos al Señor. Por todos nuestros hermanos y hermanas golpeados por el violento huracán ETA, para que el Señor les dé la bienvenida a los difuntos, consuele a sus familiares y sostenga a los más necesitados, al igual que a los que se esfuerzan por brindar ayuda y consuelo. Roguemos al Señor. Por los científicos y todos los que trabajan para poner fin a la pandemia del coronavirus, para que Dios les otorgue sabiduría, conocimiento, y roguemos al Señor. Por nuestras necesidades, especialmente por Rafael González y familia, y especialmente las que agregamos ahí desde el silencio de nuestro corazón. Para que el Señor nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para cumplir su precepto de volver bien por mal. Roguemos al Señor. Por los difuntos, en especial por Margarita Ortiz y Alfredo Ulloa, por quienes se ofrece esta misa, y por todos los que han muerto a causa del coronavirus, para que gocen de la gloria y la alegría de Dios en el cielo. Roguemos al Señor. Padre bueno y santo, que nos has confiado los bienes de la creación y de la gracia, escucha nuestras plegarias y haz que nuestro trabajo multiplique los dones que tu providencia ha puesto en nuestras manos, que siempre estemos atentos y en vela mientras esperamos el regreso de tu Hijo, de manera que podamos alegrarnos cuando nos llames servidores fieles y cumplidores, y así entremos con Él en el gozo de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Oren mis hermanos y mis hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. El misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos unos con otros una señal de paz.
He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ubi caritas est vera, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubi caritas est vera, Deus ibi est, Deus ibi est. Unidos como un solo cuerpo en la comunión, demostremos nuestro amor a quien primero amó. Ubi caritas est vera, Deus ibi est, Deus ibi est. Reunidos y alimentados, ya libres del rencor, vivamos nuestra comunión en Cristo Salvador. Ubi caritas est vera, Deus ibi est, Deus ibi est. Que el pan de vida que nos une nos cambie el corazón para dar al prójimo amor y sanación. Ubi caritas est vera, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubi caritas est vera, Deus ibi est, Deus ibi est. Antes de la oración final tenemos tres anuncios muy importantes. El primero es que las canastas de provisión de comida para las familias necesitadas sí se llevará a cabo este año. Se están colectando principalmente comida embotada solamente, y pueden poner sus donaciones de comida en las cajas de recolección en las misas del domingo. Las cajas estarán designadas ya sea en la entrada del vestíbulo de la iglesia, si la misa se celebra en la iglesia, o fuera de la Plaza Mariana, si la misa se celebra afuera. El 1 de diciembre también se está promoviendo el primer video musical parroquial titulado
que comience conmigo. Este video está pues grabado y es musicalmente muy agradable para captar la belleza y todas las bendiciones que cada uno recibimos a través de nuestra experiencia parroquial. Entonces chequen el boletín o la página web para más detalles y cómo pueden verlo y disfrutarlo y poder compartir este hermoso video espiritual. Por último, pues darle las gracias por su apoyo, por su paciencia y sobre todo por su generosidad y oraciones, pero su generosidad tanto espiritual como sus donaciones financieras para sostener toda nuestra actividad misionera aquí en nuestra comunidad parroquial de la Asunción. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Nuestra celebración ha terminado. Vayan en paz a continuar glorificando a Dios con su vida. Demos gracias a Dios. Que pasen un feliz domingo. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Pues, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Pues, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, tú eres la luz y el camino, conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar.